Buenos días. En primer lugar me presento, soy Imanol, técnico en formación y desarrollo en AIN, y continuamos con este ciclo de webinars que estamos realizando desde nuestro equipo de formación. El webinar que nos ocupa hoy es principales cambios de nuevo ANFE, ¿vale? Y el ponente de hoy va a ser Iñaki Abad. Iñaki Abad es director de calidad desde 1995 de una empresa industrial y como responsable en sistemas de gestión integrado posee un conocimiento profundo en los sistemas de gestión referenciales internacionales. La webinar de hoy, la dinámica que va a tener va a ser la siguiente. Va a hacer Iñaki una presentación durante 20-25 minutos y dejaremos los últimos 5 o 10 minutos para preguntas. Si os fijáis, en la parte baja de vuestra pantalla tenéis un apartado de preguntas-respuestas donde las podéis ir recogiendo y, como he dicho, en esos últimos minutos trataremos de resolverlas. Por mi parte, nada más. Os dejo paso con Iñaki y a ver qué nos cuenta. Gracias. ¿Qué hay? Buenos días. Vamos a hablar un poquillo de nuevo referencial, de análisis modal de fallos y efectos. Entonces, bueno, pues os iré comentando un poco. Bueno, ya me ha presentado un poco Imanol. Llevo 25 años de experiencia en dirección de calidad en diferentes departamentos y tengo experiencia con diferentes referenciales, desde la QS 9000, que es la norma americana de sistemas de gestión, pasando por VDA 6.3, VDA 6.5, y tengo amplia experiencia en Core Tools y llevo varios años colaborando con AIN en formación, sobre todo en Core Tools y certificando auditores. Vale, el objetivo de esta webinar en principio es que conozcáis los manuales de ANFE vigente y la relación que hay entre ellos y la aplicación que hay dentro de ellos dentro del sistema y por qué es necesario aplicarlos dentro del sector automotriz. ¿Vale? Conocer por qué el nuevo manual de referencia ha salido, cuáles son los principales cambios y luego cómo podemos empezar a trabajar con él. ¿De acuerdo? Lo primero es conocer qué es el ANFE, ¿vale? Para la gente que no tenga mucha experiencia, en principio es el análisis modal de fallos y efectos, es un método analítico de actividades sistematizadas para reducir los aspectos de riesgo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Reconociendo y evaluando los fallos potenciales y las causas de sus efectos, que luego nos ayudará a priorizarlas y a colocar diferentes acciones, ¿vale? Estas acciones harán que se reduzcan las probabilidades de fallo y luego nos servirá también para documentar los hallazgos. Será una base de datos de todo nuestro know-how, ¿vale? Esta herramienta no es una herramienta nueva, aunque ahora, sobre todo desde que ha habido la revisión de la ISO TS, cuando pasó a formar parte de la IATF 16949-2016, se empieza a usar en diferentes sectores para poder cumplir con este referencial de sistema de gestión. Este referencial empezó desde 1949, que fueron las primeras personas que lo usaron, que fue la NASA, para demostrar fiabilidad de todos los sistemas espaciales. Se utilizó, digamos, muy activamente en 1960 en el proyecto Apolo, para conseguir llegar a la Luna, y luego ya fue pasado a otros sectores. En 1974 se usó en sectores militares, cuando el Estado americano empezó a generar normas de calidad, como eran las Military Standards, donde empezó a adoptar el primer formato tool, digamos, que es el ANFE, ¿vale? Henry Ford en 1970 la empezó a emplear ya en el sector automotriz y ya en la década de los 80 los clientes, los OES alemanes con Audi, SEAT, empezaron a aplicar también este referencial, ¿vale? Ya en 1990 pasó a otros sectores industriales, como podría ser el ferroviario, el clínico y demás. En 1993, con la creación de los sistemas de gestión, con la QS 9000, Chrysler y General Motors se aliaron y crearon lo que eran los Core Tools y adquirieron como uno de los Core Tools el ANFE. La primera edición de ANFE como Core Tools fue en 1993, se revisó luego en 1995, una tercera revisión en el 2001 y hay una cuarta revisión que sigue vigente, que fue la del 2008, ¿vale? En el 2015 ISO cambió un poco sus sistemas de gestión, y metiendo lo que es un poco valorando un poco los aspectos de riesgo.
y ya en el año 2019 se lanzó la nueva versión de ANFE. ¿Por qué tenemos que usar la herramienta ANFE? Bueno, la norma IATF obliga a desarrollar sistemas de gestión hacia una mejora continua para enfatizar la prevención de riesgos y reducir la variación. Para esto el ANFE es una herramienta fundamental. La norma IATF 45 veces hace referencia a riesgos, 26 veces hace referencia directa al ANFE y unas 50 veces hace referencia directa al plan de control y 18 veces hace referencia específica a los CSRs, que vamos a llamar requisitos específicos de cliente. Por eso es totalmente necesario aplicar el ANFE para cumplir con esta normativa, ¿vale? Para ver un poquito dónde están los CSRs, la norma IATF tiene su página web donde podemos encontrar las diferentes publicaciones y manuales de referencia. Veremos que ya en CSRs de clientes nos están pidiendo ya el uso de esta nueva herramienta, ¿vale? Como este es un ejemplo, por ejemplo, Daimler ha publicado los CSRs en el año 2020, donde ya está exigiendo que todos sus proyectos sean utilizado el nuevo modelo de ANFE, ¿vale? Vale, ¿qué es el nuevo ANFE armonizado? Bueno, el ANFE armonizado lo que coge es, junta por un lado, digamos, lo que es VDA, donde aporta las buenas prácticas, ejemplos de mejora, puntos de seguridad funcionales, y por otro lado coge lo que teníamos en el manual de referencia de la IAG, donde aporta una herramienta, experiencia, dirección, guías de todos los proveedores, y los fusiona y con el apoyo del IATF genera este nuevo manual que pasa a ser parte de los Core Tools, ¿vale? Entonces coge, digamos, las buenas prácticas que tenía el ANFE, la revisión 4 de la IATF y lo fusiona con VDA, el manual de referencia que le llamaba DAMIC, que era una metodología de definición parecida al ANFE que teníamos en los estos. Este era el formato, digamos, del ANFE de la revisión 4, el más utilizado, que se venía rellenando por columnas, desde la descripción de la operación, los modos potenciales de fallo, la ocurrencia, los efectos de fallo, detección, acciones correctivas y luego se valoraba y según qué NPR teníamos, que es índice de riesgo potencial, se ponían unos valores o unas acciones o no. Y este es el nuevo ANFE, que veremos y hablaremos, se divide en 7 steps. Partiríamos de un análisis de estructura, luego pasaríamos a un análisis funcional, a un análisis de fallos, a un análisis de riesgos que sería muy parecido al ANFE anterior y luego a una optimización de procesos y a documentar esos resultados, ¿vale? ¿Dónde figura este ANFE dentro de los Core Tools? Bueno, pues el ANFE versión anterior no es que este ANFE sustituya al anterior, sino que siguen los dos vigentes, sino veremos incluso que el ANFE anterior nos servirá para tener los proyectos actuales y este pasa a formar parte como edición 1, ¿vale? ¿Cómo unimos esto dentro de nuestros Core Tools? Partimos del nuevo ANFE, el ANFE armonizado. De este ANFE armonizado tenemos dos tipos de ANFE, que sería el ANFE de diseño y el ANFE MSR, que luego veremos un poco lo que es cada uno de ellos. De esto saldrá nuestro diagrama de flujo, y con este diagrama de flujo podremos empezar a trabajar con el ANFE de proceso, del que nos saldrá el plan de control, que será reportado dentro de los PIPAP, que es la presentación de primeras muestras, y nos ayudará dentro del plan de control el SPC y el MSA. Todo esto tendremos que marcar dentro de nuestros ANFEs de proceso, nuestro plan de control, las características especiales y todos ellos serán revisados siempre que haya algún cambio de ingeniería, ¿vale? El ANFE de diseño y el ANFE MSR aplica solo a organizaciones que tengan responsabilidad sobre el diseño del producto, mientras que el ANFE de proceso aplica a todas las organizaciones que trabajen para el sector automotriz. Es mandatorio tener este tool desarrollado dentro de la organización. La idea de los ANFEs, al final, sobre todo en este último cambio de manual, es que estemos coordinados desde los clientes, que son los OEs, Tier 1, Tier 2, Tier 3, y para eso es muy importante que haya una conexión entre ellos para que todos trabajemos y conozcamos cuáles son las severidades altas y cuál es lo importante, que sea igual de importante para el cliente final un problema que para el Tier 1, que para el Tier 2 o que para los OEs. Por eso, el objetivo final de este ANFE o el enfoque de este ANFE es la interrelación entre ellos y la reducción de problemas en el cliente final. Este ANFE salió a la luz, pues para que os hagáis una idea, en el 2019 se hizo recalls de 57 millones de vehículos, potenciales fallos. Entonces,
La idea de este ANFE es reducir esos números al mínimo posible, ¿vale? Siempre que se revisa un ANFE, tiene que haber revisión entre ellos, de tal manera que nuestro ANFE central es el ANFE de proceso, que todos tenemos, y cada vez que haya una revisión de una pieza de ingeniería, se revisará el ANFE de diseño y será una entrada al ANFE de proceso. Pero cuando nosotros revisemos nuestro ANFE de proceso, tendremos que revisar nuestros diagramas de flujo, nuestros ANFEs similares, ANFEs de máquina, planes de control, instrucciones de trabajo, ¿vale? ¿Por qué se ha revisado este ANFE? Pues comentaba, hay un montón de recalls en su día. En 2017, 64 millones de coches fueron llamados a revisión. 2018, pues, por ejemplo, un efecto llave de un problema que tuvo General Motors generó 30 millones de cargos a General Motors. La quiebra de Takata con el tema del airbag. Entonces, se le da mucha fuerza al ANFE para evitar todo este tipo de problemas y anticiparnos a todos estos problemas que influyen en las empresas automotrices, ¿vale? Uno de los cambios fundamentales del ANFE son los costes de la calidad. Ahora mismo los costes de la calidad está metido dentro del nuevo referencial en el que nos ayuda a hacer una referencia directa con los costos de la calidad y a reducir la variación de nuestros procesos, ¿vale? Para eso tenemos que tener en cuenta riesgos técnicos, financieros. Nos va a obligar a conocer nuestro proceso. Veremos que, sobre todo en los ANFEs de proceso, nos ayudará a trabajar con temas de Ishikawa, un Ishikawa en 4M, donde tendremos que tener en cuenta el material, la máquina, el método, y con esto reduciremos las reclamaciones de nuestro cliente y reduciremos los costes de no calidad. Y así tendremos una manera clara de asegurar los envíos y el suministro. Para ello, las empresas deberán invertir en tiempo de un equipo multidisciplinar que documente y desarrolle el ANFE, invertir en la formación y la capacitación del equipo, invertir en los controles de prevención y detención. De esta manera reduciremos las reclamaciones de nuestros clientes, reduciremos los costos de calidad y aseguraremos el suministro, ¿vale? La estrategia de transición es que cada OE trasladará a sus proveedores esta nueva herramienta y nosotros las tenemos que trasladar de aguas abajo. Debe estar documentado a cualquier excepción que haya dentro de las instrucciones de trabajo. Excepción me refiero a que los clientes te autoricen a continuar con el formato de la revisión 4 o con este nuevo manual. ¿Los ANFEs actuales están vigentes? Sí, están vigentes y serán válidos hasta que haya una modificación de diseño, un nuevo proyecto y serán la entrada a nuestros ANFEs actuales, ¿vale? ¿Cuándo debemos aplicar el nuevo modelo de ANFE? El nuevo modelo de ANFE será aplicado cuando haya una modificación sustancial en el proceso, una modificación importante dentro del proceso actual o proyectos nuevos, ¿vale? Es recomendable que haya un plan de transición a los nuevos ANFEs y debemos de tener en cuenta o revisar muy continuamente los TSR, los registros específicos de cliente, porque ahí cada cliente nos indicará cuándo debemos empezar a utilizar este nuevo tool, ¿vale? Consideraciones importantes dentro del nuevo ANFE. Tiene 3 visiones importantes donde valoraremos la severidad y veremos en todo momento la importancia de esa severidad dentro de 3 puntos de vista. Uno es el cliente final, que es el cliente que usa el usuario. Otro somos los montadores Tier 1, Tier 2 de componentes, los fabricantes de componentes, y otros son los OEs. Veremos que da énfasis desde esos 3 puntos de vista, sobre todo a la hora de valorar las severidades, ¿vale? Los objetivos claros del ANFE siguen siendo prácticamente los mismos. Uno es identificar claramente todas las funciones, tanto de producto como en los diferentes pasos de proceso. En cada una de esas funciones valoraremos e identificaremos los problemas, analizaremos esos problemas y procuraremos poner siempre controles de prevención para evitar que sucedan y, si no, de detección para poder detectarlos, ¿vale? Luego evaluaremos su importancia y haremos una jerarquización de problemas para poner acciones en los problemas que sean más importantes, ¿vale? Y luego un seguimiento de esos resultados. Beneficios, bueno, pues como he comentado, al final un ANFE bien implantado nos va a dar un incremento de calidad, fabricación y seguridad y un alineamiento en el tema del diseño entre los sistemas, subsistemas, subcomponentes y las diferentes fases del proceso productivo, bajando las reclamaciones y demás, ¿vale? Limitaciones del ANFE, bueno, es una herramienta cualitativamente subjetiva y no es medible y, bueno, pues al final requiere un conocimiento del equipo, Os pongo puntos clavos que nos pide. Es necesario un equipo multidisciplinar,
Debe haber una buena planificación, identificar requerimientos de proceso e identificar dichos efectos, ¿vale? Y sobre todo un punto importante que nos dice el nuevo manual, que tenemos que involucrar a la dirección dentro de este ANFE, ¿vale? ¿Qué tipos de ANFE tenemos? Tenemos 3 tipos de ANFE según el nuevo manual. El ANFE de producto, donde nos va a obligar a desglosar sistemas en subsistemas y componentes. Tenemos el ANFE de proceso, donde partimos de un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo lo vamos analizando y desglosando perfectamente ese proceso en todas las partes del diagrama de flujo, y con cada parte del proceso nos obligará a aplicar un 4M para detectar las causas reales de los problemas. En 4M. Y luego hay un tercer ANFE que aplica sobre todo a las empresas que tienen diseño y desarrollo, sobre todo para piezas de seguridad o piezas que hayan sido monitorizadas, que sería el ANFE MSR, ¿vale? Nos deja aplicar ANFEs por familias y agrupar ANFEs por familias de piezas, cuando antes cada pieza debía tener su familia, y nos enfoca a la posibilidad de tener ANFEs por familias, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que iniciar un ANFE? Bueno, pues cada vez que haya un cambio mínimo dentro del proceso, dentro del producto, habría que iniciar o revisar un ANFE, ¿vale? Una de las cosas importantes que nos indica la nueva ANFE es que antes de empezar a realizar un ANFE tenemos que tener una planificación del ANFE basado en un 5T, ¿vale? Cuando hablamos de un 5T, ¿a qué nos referimos? Tenemos que tener muy claro definido y documentado el por qué nosotros hacemos ese ANFE, el cuándo vamos a realizar ese ANFE con un plan, quiénes son los responsables del equipo que van a participar en ese ANFE, qué trabajos se van a dar, cuáles, y luego añade un sexto T, que es involucrar a la dirección en el tool, ¿de acuerdo? Los ANFEs tienen relación con los APQPs y los LMLAs, donde nos explica un poco cuándo tenemos que aplicar el ANFE cada uno de los puntos, ya están insertados, y los 7 cambios significativos dentro del ANFE son los siguientes, ¿vale? Introduce el concepto AP, que es prioridad de acciones. Antes teníamos el concepto IPR, que era índice de prioridad de riesgos. Ahora hay un nuevo concepto que luego vamos a ver un poco más detenidamente, que es el índice de prioridad de acciones. El índice de prioridad de riesgos habla de riesgos y esto va a hablar de acciones, ¿vale? Incorpora 6 pasos, que son los 6 pasos que tenía la VDA, que es lo que ha aportado, digamos, a este nuevo ANFE, y un séptimo paso que es la comunicación de esos riesgos a la dirección, clientes y proveedores, ¿vale? Mete el enfoque de análisis de estructura, mete el enfoque de análisis de función y mete un enfoque de análisis de fallo. Mete un enfoque también en el análisis de las mejoras y luego una argumentación en las tablas. Cambia un poco las tablas de valoración de severidad, ocurrencia y detección y la manera de aplicarlas, ¿vale? El primer cambio es el concepto de AP, prioridad de riesgos. En la revisión 4 del 2008 del ANFE se quita, digamos, se le quita importancia al RPN dándosela la severidad, pero el RPN sigue siendo un indicador de riesgo donde nos mandaban poner las acciones. En el nuevo ANFE se sustituye esto por un índice de prioridad de riesgo, el AP, donde vas a tener 3 tipos de prioridad. Una prioridad alta, donde tendrás que poner acciones, o deberá aparecer una nota donde diga que la alta dirección asume el riesgo si no pones acciones. Luego hay una prioridad de acción media y una prioridad de acción baja. La responsabilidad de este ANFE es siempre de la alta dirección, por ello es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la prioridad de esto es una combinación entre la severidad, la ocurrencia y la detección, dando mayor importancia a la severidad, luego a la ocurrencia y luego a la detección. Es una combinación entre ellos que nos va a dar hasta 1000 posibilidades de diferentes combinaciones posibles, ¿vale? El segundo cambio importante es que incorpora 6 pasos. A la hora de realizar el nuevo ANFE hay que hacer siempre 7 pasos. El primer paso sería, digamos, la planificación y preparación del ANFE. Después un análisis de estructura. Después haremos después de hacer el análisis de estructura haremos un análisis de función de esa estructura y este será el análisis de sistemas. Luego pasaremos a la mitigación de riesgos. Con este análisis de función haremos un análisis de fallos, análisis y la optimización. Y luego ya el último paso es la comunicación de riesgos dentro y fuera de la organización, ¿vale? El cambio de enfoque en análisis de estructura. En el AFE de diseño, anteriormente se partía de un sistema, un subsistema, un componente y empezábamos a trabajar directamente con AFE de sistema, de diseño. Ahora mismo el nuevo ANFE lo que nos está pidiendo es hacer un análisis de estructura donde vamos a hablar primero de un sistema, lo vamos a ir desglosando digamos, en subsistemas, acabando desglosando en componentes, ¿vale? Mientras que cuando hablamos de enfoque de estructura en proceso,
hablamos de los diferentes puntos de proceso que podía ser el diagrama de flujo. Esos puntos de proceso los vamos desglosando, digamos, en las diferentes partes de nuestro proceso y acaba desglosándose en qué aplica un Ishikawa 4M, en la máquina, en el hombre, en el material y en el medio ambiente en que es aplicado, ¿vale? El cuarto cambio es el enfoque en el análisis de función. En el AFE de diseño tenemos que, partiendo de la entrada del análisis de estructura, vamos sabiendo en qué función tiene el sistema, qué función va a tener el subsistema y qué función va a tener los subsistemas. Eso es lo nuevo en el AFE de diseño. En el AFE de proceso, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a definir muy bien qué funciones tienen cada una de las partes de las 4 M's que tenemos definidas para desglosar muy bien nuestro proceso y poder llegar muy bien a las causas del fallo, ¿vale? El quinto cambio sustancial es que antes, en los ANFES, se valoraba primero el modo de fallo, luego el efecto del fallo y luego buscábamos las causas del fallo. Ahora mismo se ha cambiado eso para que sea de una manera más lógica y haya menos errores y empezamos por el efecto del fallo, que es lo que ve el cliente. Luego evaluaremos el modo de fallo, que es cómo generamos eso que ve el cliente, y luego las causas del fallo, que es por qué hemos generado ese modo de fallo, ¿vale? Y en los ANFES del proceso nos obliga a trabajar con unas técnicas 4M, pensando en todo momento desde el punto de vista de la mano de obra, desde la máquina, el material y el medio ambiente. De esta manera nos obligarán a llegar a las causas reales de los problemas, ¿vale? El sexto cambio nos habla de que es totalmente necesario agregar acciones de prevención y detección cuando estamos en índices de riesgo altos, AP altos. Si no aplicamos acciones de prevención y detección, tenemos que poner alguna nota donde la alta dirección asume ese riesgo, ¿vale? Se añaden cambios para facilitar a la hora de revisión en qué estado están esas acciones, ¿vale? Y el seguimiento de acciones tiene que estar cerrado con evidencias. Antes se cerraban las acciones directamente con una nota, pero ahora tendremos que hacer referencia a un documento donde podremos mostrar esas evidencias con las que hemos bajado la severidad, la ocurrencia o la detección para poner el AP, prioridad de acciones, en naranja o en verde, ¿vale? El siguiente paso es que las tablas de severidad, ocurrencia y detección tienen pequeños cambios, ¿eh? Cuando antes indicaba 10, ahora especifica más claramente que es 10 o que es 9, ¿vale? Puntos a resaltar. Bueno, pues al final el objetivo es que tener solo un estándar, que no podamos trabajar con los manuales de EAG y VDA para nuevos proyectos. Tendremos mayor eficacia y eficiencia. Incluiremos mejores prácticas y los ejemplos y el nuevo formato de ANFLE nos obliga a usar este tipo mucho más estructurado y nos va a obligar a estar mejor informados tanto con nuestros proveedores de componentes, sus sistemas y al estar mejor estructurado nos ayudará también a identificar las causas reales de los problemas y nos ayudará como una herramienta para mostrar las lecciones aprendidas. Es un tool orientado directamente a la prevención y para eso nos ayudaremos con las prioridades de acciones, ¿vale? No se espera que retrabajemos todos los ANFES y la idea es que en varios meses nos demos entrenamiento y que estén usados sobre todo cuando haya cambios de productos o para procesos nuevos. Está claro que el nuevo ANFE es una herramienta que nos va a mejorar el enfoque a prevención, nos va a ayudar a reducir nuestros costos de calidad dentro de la organización y por eso seremos más eficientes. Y luego, pues tenemos unos formatos donde están mejor estructurados que nos ayudarán a, digamos, a analizar mejor nuestros problemas y a estar todos mejor informados y coordinados. Bueno, y esto es un poco la webinar un poco rápida de los cambios y bueno, pues entiendo que esto requiere un poco más de tiempo para profundizar en cada uno de ellos, pero he procurado de una visión rápida que veáis los cambios fundamentales que tiene el nuevo manual de referencia. Vale, pues esto es la presentación, Imanol. Vale, Iñaki, si te parece, tenemos por aquí una preguntilla y te la comento, ¿vale? Uno de los asistentes nos dice que tiene claro cómo hacer un ANFE de proceso, ¿vale? Pero, sin embargo, a la hora de hacer el de producto, cuando le ha tocado, dice que ha tenido dudas de cómo detallar cada elemento para después analizarlo. Y la pregunta es, si utiliza el mismo formato de ANFE o dónde recomiendas obtener un poco más información sobre este tipo de ANFES. Yo, en principio, el análisis de estructura y el análisis de función, mi recomendación es primero hacerlo, antes de
Antes de usar este formato, que el formato de ANFE viene bastante completo y hay formato por colores, entonces vas trasladando los colores de lo que es un sistema, la función del sistema, ese color se mantiene en todo ese formato y luego los sistemas lo mismo, pero sí procuro hacer un árbol de funciones y un árbol estructural antes del ANFE, fuera del ANFE, para luego ya trasladarlo al ANFE. Porque si lo haces en el ANFE es un poco lioso, digamos. Yo procuro hacer árboles estructurales fuera de la herramienta. No sé si he contestado más o menos. Sí, yo creo que sí. Vale, Iñaki, pues viendo que no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Dar las gracias a todos y a todas los participantes y darte las gracias a ti, Iñaki, por la presentación. De ¿Vale? acuerdo. Vale, pues muchas gracias a Gracias. todos. Venga, hasta luego.